Hoy nos enteramos que una planta procesadora de alimentos de Tyson que ahora está en Indiana cerrará el año que viene. Todo esto es parte de un esfuerzo por reducir costos. Se inauguran instalaciones para impulsar los esfuerzos de automatización y robótica de Tyson Foods en la producción de alimentos. El Centro de Automatización de Manufactura de Tyson se inauguró oficialmente hoy en el centro de Springdale. Tyson Foods cerró sus plantas de Estados Unidos, dejando miles de puestos de trabajo en el limbo. ¿Y la razón? La guerra comercial de Trump. Este cierre es uno de los mayores impactos para la industria alimentaria de Estados Unidos en años, y sus consecuencias podrían apenas estar comenzando. Se suponía que sería la historia del regreso de una generación. Estados Unidos primero, traer empleos a casa, proteger el corazón del país. Pero en 2025, pequeñas ciudades de Arkansas, Missouri y Iowa han aprendido lo que realmente significan esos lemas. Fábricas silenciosas, casas vacías y cheques de pago borrados en nombre de la eficiencia. Y en el centro de todo, Tyson Foods, el procesador de carne más grande del país. Una empresa que solía llevar con orgullo la etiqueta hecho en Estados Unidos ahora cierra planta tras planta, ciudad tras ciudad, dejando a las familias luchando por sobrevivir. Estos cierres nunca fueron parte de la promesa, pero se han convertido en realidad. Antes de comenzar, asegúrese de presionar el botón me gusta. Nos ayuda a vencer el algoritmo de YouTube. Empecemos con los números. En solo 2 años, Tyson Foods ha cerrado más de una docena de plantas procesadoras de carne, eliminando más de 5.000 puestos de trabajo en todo el país. En Perry, Iowa, 300 familias se despertaron con un correo electrónico. Planta cerrada. Efectivo inmediatamente. Los trabajadores que pasaron décadas en las líneas de producción de carne de cerdo recibieron un cheque de indemnización y un enlace a un sitio web de capacitación laboral. Sin aviso, sin plan. En Noel, Missouri, toda la economía de la ciudad se basó en una planta de producción de pollos Tyson. De la noche a la mañana, desapareció, dejando a 500 personas sin trabajo en una ciudad de apenas 2.000 habitantes. Y eso fue solo el comienzo. Antes de continuar, asegúrese de presionar el botón de suscripción. Realmente ayuda a que el canal crezca. Donald Trump afirmó que su estrategia arancelaria obligaría a empresas como Tyson a construir más plantas en el país. Cuanto más alto sea el arancel, más probable será que la empresa venga a Estados Unidos y construya una fábrica. Lo declaró desde una fábrica de acero de Pensilvania esta primavera. Pero en realidad ocurrió lo contrario. Solo en 2025, Trump impuso nuevos aranceles del 10% a todas las importaciones, duplicó los aranceles al acero al 50% y aplicó derechos adicionales a alimentos, equipos agrícolas y embalajes procedentes de Europa, China y México. En lugar de impulsar la industria manufacturera estadounidense, estos aranceles incrementaron los costos de los insumos en todos los ámbitos. Tyson, cuyo negocio depende en su totalidad de alimentos, acero, transporte y embalajes asequibles, vio sus márgenes reducidos en todas direcciones. En lugar de trasladar la producción a suelo estadounidense, la junta directiva de Tyson hizo un frío cálculo. Cerrar las plantas no rentables, trasladar la capacidad a estados o países con menores costos y reducir los costos donde sea posible. Los empleos que Trump prometió que regresarían desaparecieron, no fueron reemplazados. Y con cada cierre de fábrica, otra comunidad estadounidense caía en la desesperación económica. Resulta que el proteccionismo de Trump no protegió a nadie en las fábricas. Solo protegía las ganancias. En Dexter, Missouri, el cierre de las instalaciones avícolas de Tyson eliminó 683 puestos de trabajo en una ciudad de 8.000 habitantes. Destruyó nuestra economía local de la noche a la mañana, dijo el administrador de la ciudad de Dexter, David Wyman. Perdimos gente. Perdimos ingresos. Perdimos la esperanza. El efecto dominó fue brutal. El proveedor local de granos perdió a su mayor comprador. Los avicultores independientes que criaban aves para Tyson vieron sus contratos cancelados sin previo aviso. 2 restaurantes familiares y la ferretería cerraron en cuestión de meses. Y el distrito escolar recortó los programas extracurriculars porque se evaporaron los ingresos del impuesto predial. Si multiplicamos esa historia por Indiana, Kansas, Pensilvania y Arkansas,
los lugares que Trump prometió revitalizar, el panorama es claro. Las mismas comunidades que contaban con protección fueron tomadas por sorpresa. Los cierres de las plantas de Tyson no solo eliminaron empleos. Aniquilaron economías locales enteras. Los negocios que dependían de la nómina de Tyson se agotaron. Las casas no se vendieron. Los supermercados redujeron sus horarios o cerraron por completo. Los trabajadores que alguna vez votaron por promesas de prosperidad se encontraron con fábricas vacías y carteles de venta. Este es el costo oculto del repliegue corporativo. En Perry, el cierre de la planta de carne de cerdo de Tyson no solo fue un golpe económico. Fue una crisis cultural y humana. Casi el 60% de la fuerza laboral, inmigrantes y refugiados, muchos de Sudán, Eritrea y Centroamérica, que llegaron en busca del sueño americano. Compraron casas, pagaron impuestos, enviaron a sus hijos a la escuela, y en un abrir y cerrar de ojos, desapareció. Con la salida de Tyson, Perry perdió más del 20% de los ingresos totales de su población. En cuestión de semanas, el supermercado local reportó una caída del 50% en sus ventas, y los programas de almuerzos escolares tuvieron dificultades para conseguir proteínas asequibles. Las iglesias y los bancos de alimentos se esforzaron por alimentar a los recién desempleados. El alcalde Dirk Kavanaugh declaró: "Nos dijeron que la planta no estaba rindiendo lo suficiente". ¿Qué significa esto para los cientos de familias que hicieron lo mejor que pudieron cada día? No hubo respuesta de la sede corporativa. La historia de Perry se repite en toda la cadena de suministro de Tyson. Cuando las fábricas cierran, los trabajadores pierden ingresos. Pero también lo hacen las ciudades, las empresas y las escuelas. La base impositiva se derrumba. Los minoristas cierran. Y lo que queda es un pueblo fantasma rodeado de los restos de las promesas incumplidas de una empresa. Esto no está trayendo empleos a casa. Donald D., del equipo económico de Trump, afirmó que los aranceles protegerían a la industria estadounidense. Pero en 2025, está claro que solo han protegido las ganancias corporativas, mientras que han expuesto a los trabajadores de pueblos pequeños a brutales fuerzas globales. Cuando Trump aumentó los aranceles al acero del 25% al 50%, los ejecutivos de Tyson advirtieron que todo, desde las unidades de refrigeración hasta las cuchillas para cortar carne, costaría más. Las empresas de transporte que transportaban los productos de Tyson a través de las fronteras estatales se enfrentaron a mayores costos de combustible y equipos. Los precios de los alimentos aumentaron porque los aranceles al aluminio afectaron a los equipos de almacenamiento y transporte de granos. Todos los eslabones de la cadena de suministro se endurecieron, reduciendo las ganancias de Tyson y obligando a la empresa a trasladar el sufrimiento directamente a sus trabajadores. La lógica que Trump promovió fue simple. Si se encarecen las importaciones, las empresas construirán en casa. Pero así no es como opera Tyson ni ninguna corporación global. Ante el aumento de los costos internos, no construyen nuevas plantas. Cierran las antiguas. No contratan más trabajadores. Los despiden. Y cuando los precios de los insumos se disparan debido a los aranceles, Tyson no asume las pérdidas. Cierra fábricas de bajo rendimiento en pueblos pequeños y traslada la producción a plantas más nuevas y económicas en estados o países donde los costos son menores. Estas decisiones no son patrióticas. Están motivadas por el lucro y las consecuencias recaen sobre los trabajadores estadounidenses, no sobre los ejecutivos. Mientras miles de trabajadores de Tyson luchaban por pagar el alquiler y alimentar a sus familias, el director ejecutivo de Tyson, Danny King, recibió $12 millones en compensación en 2024. Esa cifra incluye su salario, bonificaciones y adjudicación de acciones, casi 300 veces lo que gana un empleado promedio de Tyson en un año. Al mismo tiempo, Tyson obtuvo más de $250 millones en subsidios federales directos de programas de LUSDA destinados a apoyar la agricultura. A esto hay que sumarle la oferta. Apoyo a la cadena de suministro y ayuda federal para desastres, y Tyson recaudó más de $3.000 millones en ayuda respaldada por el gobierno en menos de 2 años. Todo mientras cerraba plantas y despedía a miles de trabajadores. Y Tyson no se detuvo ahí. Solo en 2025,
Tyson gastó más de $2 millones en cabildeo con legisladores en Washington, dirigidos al USDA, la OSA y el Departamento de Comercio. Su objetivo era diluir las normas de seguridad laboral, limitar las regulaciones ambientales y proteger sus ganancias de la reacción arancelaria. Mientras los trabajadores de las fábricas de Perry y Nall se encontraban frente a las plantas cerradas preguntándose de dónde vendría su próximo sueldo, los cabilderos de Tyson se sentaban en las salas de juntas de Washington negociando exenciones fiscales y excepciones comerciales para proteger a los accionistas. Para las comunidades que se quedaron atrás, esas reuniones de la junta no trajeron ningún alivio. No fueron solo los trabajadores de las plantas los que sufrieron. Los cierres repentinos de Tyson dejaron a cientos de pequeños agricultores contratados sin un lugar donde enviar sus pollos, cerdos o ganado. En Missouri, los avicultores independientes se encontraron con contratos cancelados y granjas llenas de aves que ya no podían vender. Agricultores como Shawn Inkle, quien pidió millones prestados para construir nuevos gallineros a petición de Tyson, se encontró al borde de la bancarrota. Tyson nos dejó con las manos vacías, dijo Inkle. Nos dijeron que construyéramos, y luego nos cerraron la puerta. Ahora enfrenta la ejecución hipotecaria de la granja familiar, y no es el único. Una investigación realizada en 2025 por el Missouri Independent descubrió que docenas de granjas en Missouri y Arkansas enfrentaban la recuperación tras la abrupta retirada de Tyson. Algunos agricultores intentaron vender su ganado a precios irrisorios. Otros simplemente destruyeron las aves que ya no podían alimentar. Los bancos locales, antes dispuestos a financiar los contratos avícolas respaldados por Tyson, ahora advierten que el riesgo es demasiado alto. Generaciones de familias campesinas, muchas de ellas en las mismas regiones que Trump prometió proteger, ven cómo se derrumba su estilo de vida porque un socio corporativo decidió irse. Todo en nombre de la optimización operativa. La guerra arancelaria de Trump no solo afectó a los productores. Los consumidores también pagaron el precio. Según el informe de manufactura de la Reserva Federal de 2025, los aranceles al acero, el aluminio y los productos agrícolas extranjeros aumentaron los costos de fabricación de alimentos en un 6.8% interanual. Esto significa precios más altos para el pollo de supermercado, los programas de almuerzos escolares y las comidas en restaurantes. Los distritos escolares de Kansas informaron haber tenido que reducir las porciones de carne de los almuerzos de los estudiantes porque no podían permitirse los nuevos precios mayoristas de Tyson. Mientras tanto, los gerentes de cafeterías en Arkansas dijeron que se vieron obligados a sustituir proteínas más baratas o a aumentar los precios de los almuerzos para los padres que ya luchaban contra la inflación. En los supermercados rurales, las consecuencias fueron igual de graves. En Missouri, el único supermercado vio caer las ventas de pollo un 40% cuando Tyson cerró su planta. En Perry, Iowa, los comerciantes que antes abastecían de carne de cerdo de Tyson tuvieron que buscar a toda prisa proveedores de otros estados, lo que elevó los costos. Cuando las cadenas de suministro se rompen, las pequeñas empresas no pueden absorber el impacto. Lo transmiten o quiebran. Y aunque la narrativa de Trump sobre la guerra comercial pintaba una imagen de fuertes fábricas estadounidenses que alimentaban a las comunidades locales, la realidad era que las familias pagaban más por menos. Todo debido a los aranceles que encarecieron la producción y ralentizaron la distribución. Quienes apoyan los aranceles de Trump para 2025 señalan la industria siderúrgica como un caso de éxito. Se han abierto nuevas plantas de laminación en Pensilvania y Ohio, y algunos trabajadores siderúrgicos han regresado a sus puestos de trabajo. Pero incluso esta victoria es frágil. Los analistas advirtieron que los precios del acero estadounidense se han disparado un 35% por encima de los precios globales, lo que resta competitividad a los productos fabricados en Estados Unidos en el extranjero. Fabricantes de automóviles, empresas de electrodomésticos y procesadores de alimentos como Tyson se enfrentan ahora a decisiones difíciles. Subir los precios y perder clientes o reducir costes en otros sectores, generalmente mediante despidos. Los cierres de Tyson son, en parte, consecuencia de estos mayores costes del acero. De hecho, grupos industriales que representan a los fabricantes, incluida la Asociación Nacional de Fabricantes, han pedido repetidamente a la Casa Blanca que reduzca los aranceles para estabilizar los precios. Pero Trump ha insistido.
Argumenta que proteger el acero y el aluminio estadounidenses es esencial para la seguridad nacional. Lo que no menciona es que la industria manufacturera estadounidense y las ciudades que la rodean tienen dificultades para costear esos mismos materiales. En definitiva, los aranceles beneficiaron a unas pocas grandes empresas siderúrgicas, mientras que perjudicaron a miles de empresas del sector como Tyson y a decenas de miles de trabajadores que dependían de ellas para sobrevivir. Perry, Iowa; Noel, Missouri; Dexter, Missouri; Corridon, Indiana; North Little Rock, Arkansas. En toda la zona de influencia de Tyson, la historia es la misma. Los aranceles de Trump aumentaron los costos. Los ejecutivos de Tyson experimentaron una caída en las ganancias, y la respuesta de la junta directiva fue cerrar plantas, recortar empleos y proteger la rentabilidad de los accionistas. Estos no fueron incidentes aislados. Fueron una retirada sistemática del corazón de Estados Unidos. Las mismas regiones que Trump ganó en 2016, 2020 y 2024 con promesas de reactivación económica ahora lidian con lo contrario, el abandono económico. Para los trabajadores, agricultores y alcaldes de pueblos pequeños, se siente como una traición. La Ley Warren, la ley federal diseñada para proteger a los trabajadores de despidos repentinos, exige que las empresas notifiquen con 60 días de anticipación antes de cerrar una instalación. Pero los cierres de plantas de Tyson suelen ocurrir más rápido, lo que deja a los trabajadores con dificultades para adaptarse. En Perry, muchos empleados se enteraron por rumores antes de recibir la notificación oficial. En Noel, la notificación de Tyson llegó apenas unas semanas antes del último turno sin un plan claro para reubicar a los empleados. Los líderes sindicales acusaron a Tyson de usar lagunas legales y jerga corporativa para eludir sus responsabilidades, calificándolo de traición a la fuerza laboral estadounidense. Sin indemnizaciones suficientes para cubrir la brecha laboral, muchos trabajadores de Perry y Knoll se enfrentaron a decisiones difíciles. Desarraigar a sus familias para ir a la siguiente planta de Tyson, a cientos de kilómetros de distancia, o quedarse en pueblos sin empleos comparables. Algunos huyeron a Des Moines o Kansas City en busca de trabajos en almacenes. Otros recurrieron a bancos de alimentos y redes de apoyo eclesiástico, luchando por pagar las hipotecas que antes podían costear con los salarios estables de Tyson. Para los inmigrantes y refugiados que tenían pocas perspectivas laborales locales fuera de la planta, el impacto económico fue inmediato y devastador. Las consecuencias económicas no se detuvieron en las puertas de la fábrica. En Dexter, Missouri, la planta de Tyson alguna vez generó casi una cuarta parte de la economía total de la ciudad. Cuando cerró, las ventas de los restaurantes cayeron un 50% de la noche a la mañana. Los concesionarios de automóviles perdieron acuerdos de financiación debido al impago de préstamos por parte de los trabajadores. Las iglesias informaron de un fuerte aumento de feligreses que buscaban ayuda financiera. Una gasolinera local cerró por completo, incapaz de sobrevivir sin los camioneros de Tyson que llenaban sus tanques a diario. Cuando una empresa tan grande como Tyson abandona la ciudad, no solo se lleva empleos. Se lleva consigo todo el ecosistema financiero. Lo que queda es la ruina económica. En Perry, el impacto alcanzó al distrito escolar. Los administradores contaban con los impuestos prediales de Tyson para financiar los salarios de los maestros y las mejoras de infraestructura. Con la desaparición de la planta, el distrito congeló las contrataciones, recortó los programas extraescolares y aumentó las cuotas de almuerzo de los estudiantes para llegar a fin de mes. Las autoridades municipales suspendieron las reparaciones viales planificadas y suspendieron los esfuerzos de revitalización del centro. Los dueños de negocios locales que habían abierto tiendas con la esperanza de recibir salarios constantes de Tyson entre sus clientes vieron cómo sus ventas se evaporaban. Y así, la historia del resurgimiento rural se convirtió en la narrativa de un pueblo fantasma. Mientras las plantas estadounidenses cerraban, Tyson continuó su expansión internacional. En 2024 y 2025, la compañía anunció nuevas inversiones en Tailandia, China y los Países Bajos, donde la mano de obra es más barata y los aranceles a las exportaciones a Asia son más bajos. Tyson justificó estas medidas argumentando que la demanda global requería una presencia global, pero para los trabajadores estadounidenses despedidos, esto sonaba a traición. La retórica de Trump,
América Primero, había prometido revertir la globalización. En cambio, el modelo de negocio de Tyson se apostó de lleno. Para las corporaciones multinacionales, seguir las ganancias sigue siendo más fácil que cumplir las promesas. Incluso dentro de EU, Tyson trasladó la producción a regiones con costos más bajos. En algunos casos, los empleos se trasladaron de plantas sindicalizadas en el Medio Oeste a instalaciones no pertenecientes a la ONU en el sur, donde los salarios y las normas de seguridad eran más bajos. Las plantas de Tyson en Arkansas recibieron nuevas inversiones incluso cuando Iowa, Indiana y Missouri cerraron instalaciones. Una vez más, las familias trabajadoras del corazón de Estados Unidos sufrieron las consecuencias de la fría eficiencia de la empresa. Los ejecutivos de Tyson lo llamaron optimización de la red. Los trabajadores lo llamaron abandono. Trump siguió prometiendo que los aranceles crearían empleos. Declaró ante las multitudes en sus mítines en Ohio y Pensilvania que los países extranjeros estaban robando nuestras fábricas y que los aranceles eran la única forma de detenerlos. Pero en las ciudades donde se encontraba Tyson, las cifras contaban una historia diferente. Desde 2023, Tyson ha cerrado 8 plantas en EU y despedido a más de 5,000 trabajadores. Mientras tanto, ni una sola nueva planta empacadora de carne de Tyson ha abierto en EU. Los aranceles de Trump no construyeron nuevas fábricas. Destruyeron las antiguas. Y los trabajadores que confiaron en sus lemas se quedaron haciendo cola para el desempleo. Los economistas llevan mucho tiempo advirtiendo que los aranceles por sí solos no pueden reconstruir la industria manufacturera estadounidense. Un estudio de la Reserva Federal de 2024 reveló que la ronda anterior de aranceles de Trump le costó al sector manufacturero estadounidense 75.000 empleos entre 2018 y 2020. Los aranceles aumentaron los precios, redujeron los márgenes y redujeron la competitividad de los productos estadounidenses en el extranjero. Y, sin embargo, en 2025, Trump redobló la apuesta, aumentando los aranceles al acero, el aluminio, las importaciones agrícolas y los productos terminados de China y México. El resultado era predecible. Empresas como Tyson redujeron costos recortando empleos, no construyendo nuevas instalaciones.